Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bien, Me listo. alegro mucho. Bueno, Sí, señor. listo. Juancho, ¿tú en qué lugar naciste y en qué fecha? Yo nací en Bogotá, de familia santandereana, en el año 1950, el 22 de septiembre. Está bien. Bueno, ¿y desde qué año llegaste aquí al municipio de Mosquera? A ver, mi primera aproximación a Mosquera fue cuando tenía yo 6 años, en 1956, cuando con el colegio donde estudié toda la vida, ingresé a los Scouts y la primera excursión que se hizo a Funza Mosquera. Ah, ok. Nos vinimos y nos dejaron en Funza, eh, chinos de 6 años, pequeños, con morral al hombro, primera vez que salíamos de la casa algunos, y tuvimos una caminata larguísima desde Funza hasta llegar a Mosquera, que eh, nos alojamos, o más bien armamos campamento en lo que es actualmente el Trébol. Ahí fue donde acampamos la primera vez, la primera aproximación a Mosquera. Dijéramos, en cuanto a actividades que yo desarrollaba, pero realmente la primera aproximación a Mosquera fue gracias a unas visitas que hacíamos mensualmente con la familia a Albán a almorzar o a estar un rato con las monjas agustinas que eran muy amigas de papá, mamá y yo en ese momento. Ya llegando aquí, teníamos que pasar obligatoriamente por Fontibón, Bosa, Mosquera y ya seguir hasta Facatativá y Albán, donde pasábamos un día muy agradable y con una parada obligatoria en Mosquera, porque mi mamá era o es todavía exalumna salesiana y ella venía a visitar a la Virgen de María Auxiliadora. Y ya como tal viviendo en el territorio de Mosquera, ¿hace cuánto Bueno, aproximadamente? eso fue hace 5 años, larguitos, que vinimos a dar aquí. Digo yo, alguien nos trajo por chiripazo o por como quieran eh, clasificarlo. Logramos llegar aquí un día que estábamos visitando unas fincas por el lado de Tabio y Tenjo. Y cuando fuimos a regresar a Bogotá nos dimos cuenta que no teníamos para el peaje. Y conociendo ya uno todo este territorio sabanero que veíamos con los scouts, trabajábamos y caminábamos, entonces nos vinimos por la variante de Funza, llegamos a Mosquera por el lado de Funza directamente, Vamos a quedar. por donde no se paga peaje. Y vinimos a conocer lo que era el Trébol, entramos a dar vueltas, vimos casas que se arrendaban, que se vendían y en una de esas nos mostraron una casa, nos gustó y nos quedamos. Cuando tú eras pequeño, que nos comentabas que venías a esas expediciones con los scouts, ¿alguna vez te imaginaste estar viviendo acá? Pues yo, son de las cosas que he pensado muchas veces. Uno no dice palabras ociosas. Yo a alguien y con algunos compañeros muchas veces comentábamos, hola, rico vivir en Mosquera, o rico vivir en tal parte, o poder vivir en una ciudad pequeña, que acogedora, sabrosa, y entonces, y palabras ociosas, rico vivir en Mosquera, decíamos, porque nosotros después de eso hicimos excursiones a La Herrera, a Pedro Palo, a cualquier cantidad de sectores por aquí cercanos y surgía esa frase. Pues nosotros, la idea inicial
era vamos a conseguir un sitio que sea como una especie de finca, que no quede ni tan lejos de la ciudad ni tan metida en la ciudad. Esa era la idea inicial. Ya cuando conocimos el trébol, entonces entre chiste, chanza y bobada decidimos que mirábamos una de las casas que estaban arrendando, nos gustaron, nos pareció que era una buena opción para venirnos, que quedábamos cerca al centro, cerca a algunos lugares a donde sería muy sabroso poder vivir y de hecho como gran sorpresa al mes de haber visitado la casa mi hijo se me presentó con una llave en un llavero y me dice, ¿este llavero de quién es? Y inmediatamente identifiqué un llavero que usaba mi papá antes de morir por el volumen que tenía y con una llave. Y le digo yo, bueno, ahí se armó la discusión de por qué tenía la llave, por qué tenía el llavero. Y me dice, es que es la de tu casa. ¿Cuál casa? Si no, hemos visto, no volvimos a ver casas. Me dice, sí, la que te gustó en Mosquera. Y por eso nos vinimos para acá. Es en Quintas del Trébol. Sí. Y el mes que se demoró en aterrizar la llave en mi mano fue mientras mi hijo la remodeló, la arregló, la puso como nos gustaba a nosotros, le cambió algunos detalles, la tenía prácticamente, lo único que faltaba era amoblarla y traer el trasteo. Pues en este momento de lo que era mi biblioteca ya no queda sino el equivalente a un cuarto no muy grande. Yo alcancé a tener 3 salones llenos de libros de acuerdo a las carreras que estudié. Yo estudié 4 carreras y fui profesor 45 años. Entonces, en un momento determinado, va uno acumulando libros, libros, libros. Fuera de eso, desde que aprendí a medio leer la cartilla Charry, que era eh, amo a mi mamá y demás, ¿no? Eh, Comencé a leer y diariamente, todavía lo sigo haciendo, tengo 2 o 3 libros junto a mi cama, a donde mínimo un capítulo diario estoy leyendo. Sí, y entonces por eso tengo 2 o 3 libros, porque a veces quiere uno leer algo romántico o algo de guerra o cualquier otra cosa, y va uno jugando con eso. Entonces, esa, ese fue la primera víctima de la avenida Mosquera, ¿no? Y digo la primera víctima porque se comenzaron a vender los libros, a regalar libros. Entonces, eh, por ejemplo, toda la biblioteca de lo que era teología, filosofía, está en Funza, porque las monjitas de San Juan, que son las que viven en Funza, la casa general era frente a mi casa en Bogotá y allá fueron a parar todos mis libros de ese tema. Los de colecciones, un día llegué a la casa y estaban saliendo con mis libros. ¿Y para dónde van mis libros? No, fue que los vendimos. Entonces, allá fueron a dar, no sé a dónde fueron a dar. Espero que hayan caído en buenas manos. Eran colecciones completas de libros finos, de libros en rústica, y me reservé el equivalente a un cuarto pequeño, a donde quedaron todas las enciclopedias y todo lo que es investigación de familia y unas colecciones de libros que esos sí los tengo yo desde que nací y espero tenerlos hasta que le toque heredarlos a alguien más,
que son los libros de Julio Verne, los libros de teatro y de literatura española, los libros de poesía, y con eso ahí quedó mi reducida mi biblioteca. Por otro lado, manejo aquí en Mosquera el grupo de cine que maneja la Secretaría de Juventudes, la Dirección de Juventudes, y ya cuento con una colección de aproximadamente 1.800 a 2.000 discos de películas, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Desde la A hasta la Z, aviación, terror, zarzuelas, música, canciones, dramas, policíacas, y con eso fue que se inició aquí en Mosquera el grupo de cine para los universitarios que están haciendo puntaje para ciertas acciones que el gobierno les ha facilitado para su estudio. Pues yo llegué acá y mi primer encuentro con mosquerunos, así, por decirlo así, sí, fue con los scouts. Yo he sido scout, como te decía, desde los 6 años, ya llevo 60 y mucho de años. Y un día, por la tercera, caminaba, pasó una señora y gran saludo. Adiós, jefe. Sí, ni idea quién podía ser. Yo seguí mi camino y el sábado, cuando llegué a mi casa de una vuelta que había salido a dar, encontré que la jefatura del grupo 70 Malcolm del Colegio Salesiano me estaba haciendo espera en la portería del conjunto. Y usted es el que es el jefe, sí, sí, ustedes me conocen. No, nosotros no, pero esta señora estuvo con usted cuando era niña en un campamento nacional y desde ahí lo conoce. Entonces queremos que se acerque a nosotros y que trabaje con nosotros. Y desde ahí estoy trabajando con el grupo 70 Malco. Yo alcancé a conocer la fundación del grupo, conocí al padre Magnussen, pues logré, esa fue otra aproximación mía a Mosquera. Cuando estuve en la Jefatura Nacional de Scout, el padre Magnussen iba allá como capellán, ¿no? Y a las 11 de la noche salía y decía, ¿quién me puede llevar a Mosquera? Estábamos en la fiebre de manejar carro y nos veníamos a traerlo a las 11 de la noche, cuando todavía el Salesiano quedaba en lo que es el actual Colegio de la Merced. Ya de ahí en adelante, pues ahorita estoy trabajando con los scouts, pero no como jefe de grupo ni nada, sino como jefe alterno, de acuerdo a las necesidades. Después fue mi conexión por medio de el actual alcalde para después de una entrevista me dijo, hombre, nosotros vamos a tener una serie de actividades, ¿por qué no nos ayuda? Y me acerqué a él para poder irle colaborando en lo que fuera posible. En actividades culturales, básicamente, sí. Mientras tanto, alguien me comentó que aquí existía un grupo de adultos mayores que tenían muchas actividades y que el programa era muy bueno. Me acerqué a ellos, me aceptaron y no sé, pero con todos los que he hablado me han dicho, no, eso se demora uno mucho en ser aceptado. A mí a los 8 días me dijeron, venga, si ya está su puesto, listo, feliz, dichoso, me vine a participar con ellos. O sea, desde que llegué estoy participando con ellos. He gozado todo lo del programa y
increíble todo lo que se puede hacer con adulto mayor y ahí estoy trabajando con ellos. A ver, mira, alguien histórico, el general MacArthur, dijo una vez que la juventud no era una edad, sino una forma de pensar y de ser. Con los Scouts también manejamos eso. Nos gusta vivir entre jóvenes, ser jóvenes aun cuando tengamos 100 años. Y de hecho, cualquier cantidad de compañeros míos que han sido Scouts desde hace mucho tiempo, también han seguido trabajando con ellos. Cuando se posesionó el actual alcalde, en alguna reunión que tuvimos, me bautizó. Les presento al más menos joven de los jóvenes, ¿no? Y desde ahí he seguido intercalando mi trabajo y mis actividades con todos estos muchachos que me hacen sentir joven, ¿no? A pesar de los 70. Pues yo creo que hay una cosa interesante y es que por un lado uno no deja de ser joven, como te decía hace un momento, y por otro lado, quien no conozca la historia, quien no hable de historia y quien no tenga un referente histórico para su vida, va a volver a cometer los mismos errores que cometieron los otros y literalmente ahí sí a meter las patas como las metieron los otros. Sé que en mis actividades pues no soy el más joven, ni aspiro a ser el más joven, pero sí sé que de pronto muchos me han buscado para entrevistas de este estilo. A ver, yo he sido muy patialegre en toda mi vida. Patialegre porque he vivido en todo Colombia, me he recorrido todo Colombia, he sido misionero, he sido profesor, he sido educador en distintas ciudades y yo creo que de todos modos llega un momento en que uno ya debe buscar un sitio donde quedarse y donde esperar que mi Dios lo llame en cualquier momento. Bogotá me parece una ciudad espantosamente congestionada, complicada. Soy bogotano, amo a mi Bogotá, pero no me la aguanto. Eso le pasa a uno como con la señora. La ama uno, pero no se la aguanta. Entonces, quiero vivir cerca a Bogotá sin vivir lejos. Porque la idea inicial era vivir en una finca, dedicarnos a la finca. También es una reflexión que he hecho acá. Hombre, usted ya no está para vivir en una finca, ya no está para andar echando machete ni echando pica y pala para vivir o tener algo que hacer. Más bien, estar compartiendo con los demás, poderles servir a los demás, ayudarlos y, si es el caso, orientarlos en sus necesidades, en lo que ellos quieren. Entonces eso me ha ido reteniendo en Mosquera, me ha ido reteniendo en una estabilidad, porque al fin y al cabo uno en finca es muy inestable en cuanto a lo que tenga que ver con sociedad. Vive uno lejos, aislado, entonces mejor estar viviendo, más bien ayudando a la gente. ¿Cómo ha ido progresando el cuento? A ver, mira, cuando nosotros vinimos la primera vez, lo único que era Mosquera era la catedral que habían construido en el año 51, que es la iglesia María Auxiliadora, estaba el colegio de San José, que era en el edificio de la Merced, y estaban empezando de pronto algunos, eran seis manzanas, 8 manzanas. Tú pasabas por el centro de la ciudad, o en ese caso del pueblo, y salías a carretera ya hacia Faca.
esa primera vez que vinimos con los scouts, nos dejaron en Funza, en la finca que era de Han Lendescher, que era, ¿cómo se llamaría eso? Abastecedor de carulla, un proveedor. sí, proveedor de carulla, Ah, y tenía sembrados desde pasando por el lado de abajo de la plaza de Funza hasta acá, hasta Mosquera, de acelgas, de remolachas, de cualquier cantidad de verduras, y eso era lo que él abastecía. La caminata no fue una caminata muy buena. Chinos de 6 años con morral al hombro, con carpas al hombro, dirigidos por 3 adolescentes, porque en ese tiempo los jefes nuestros eran adolescentes que estaban en quinto, sexto de bachillerato, o sea, décimo y once actuales, y tanto que incluso a uno de mis compañeros, el, que no fue capaz de caminar lo suficiente, porque era camino de trocha desde Funza hasta Mosquera. nada pavimentado. Nada, no, 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 era pura trocha por entre fincas, ¿no? Y había que pasar cercas y no faltó el que se enredó en la cerca y dejó medio uniforme ahí untado, ¿no? Eh, y logramos llegar aquí, casi después de una hora de camino, pues yo digo una hora por decir un tiempo, ¿no? De caminata desde la plaza de Funza hasta a donde íbamos a acampar. Claro, y era uno de los recuerdos que yo tenía muy firmes de que Funza era lejísimos de Mosquera. Cuando llegué ya, aterricé aquí en Mosquera, usted, son 4 cuadras. Pero cruzó tan fácil Sí, ya, y no es sino ver un letrero que dice bienvenido a Mosquera y ya quedó en Mosquera. Sí. Yo, otra de las experiencias también con los scouts, referente a Mosquera, fue los viajes que nos inventábamos. En ese tiempo éramos separados, Boy Scouts y Girl Scouts, ¿no? Y las niñas, ellas éramos llaves con ellos y con ellas, y entonces programábamos nosotros seguido campamentos o actividades en Villeta, donde uno de mis tíos abuelos era el alcalde y fue muchísimo tiempo alcalde. Y entonces él nos invitaba para las ferias y las fiestas de la panela. Entonces éramos los edecanes de las reinas. Y nosotros, por debajo de cuerda, nos aliábamos con las Girl Scouts para que se vinieran también en esos días a campamento. Los ferrocarriles nacionales, a los Scouts, nos facilitaban los vagones para llegar hasta allá y obviamente pasábamos por Mosquera y ya seguíamos hacia Villeta. A la vuelta hacíamos una jugarreta, le decíamos no mande sino un vagón. Entonces las niñas pues, tenían que llegar al colegio, eran niñas del Gimnasio Femenino de Bogotá, tenían que llegar al colegio y como no viene sino un vagón, nosotros que somos tan caballerosos, tan amables, váyanse ustedes en el vagón, mañana nos mandan el nuestro y nos tomábamos un día más de vacaciones. Hay una anécdota muy simpática con la estación de Mosquera, Donde es la actual. en donde es la Casa de la Cultura actual. Nosotros llegábamos en el tren y pasaba un muchacho. Es un poco tomapela el cuento, porque yo nunca lo vi en la realidad. Él pasaba vendiendo arepas, 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 ¿no? Y no faltaba el muchachito que venía mareado desde quién sabe dónde y devolvía todas las atenciones por una ventana y el muchacho de las arepas pisa, 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 pisa. Y desde ahí le quedaba a uno el recuerdo. ¿Dónde pasaba eso? Era en Mosquera. En Mosquera era el cuento de la arepisa. Por eso, sí.
Entonces, pues se gozaba con el cuento, nunca lo vi en la realidad, pero ya vamos a llegar a Mosquera. Ojo, no vayan a comprar arepisa. Formación. Pues nosotros, con el colegio, como yo fui alumno y profesor del colegio, seguimos viniendo a las becerradas, porque nosotros hemos sido como muy de extracción española en las actividades del colegio. Seguimos viniendo a los clubes y a las fincas que tenían los Andes Santa María aquí, a, Familias españolas. no, familias colombianas que son los que han manejado todo lo que es la tauromaquia en Colombia, ¿no? Es más, ellos iban y nos daban conferencias sobre cómo se criaba un toro de casta para ser toreado y cómo, y después qué pasaba, qué es lo que no han entendido los ecologistas con los toros que mataban en la plaza, ¿no? Era una, un regalo que la familia que proveía los toros le hacía a los pobres de Bogotá después de la corrida. Y de las 6 de la tarde o de las 7 de la noche en adelante se les distribuía a la gente pobre toda esa carne que se había utilizado en los 6 toros o en los 7 de la corrida. Eso por un lado. Por otro lado, pues para nosotros, los bogotanos, Mosquera era 2 cuadras hacia la derecha y 2 cuadras hacia la izquierda. Era no más. Y la bomba al entrar a Mosquera. La bomba Al para... lado del rompoint. Sí. Sí, no, ahí junto al Romp Point. Era. Y sigue siendo. Sí, correcto. Y uno ya sabía que si iba a bajar, pues podía bajar a Villeta, a La Dorada, a donde fuera, y a la vuelta tenía que llegar a Mosquera a tanquear para alcanzar a llegar a Bogotá. Ah, sí. ¿Ves? Entonces ya eso es un referente. No existía el hospital, existía solamente la cárcel y, la estación de policía, el monumento a María Auxiliadora, el parque y 1 o 2 cuadras hacia el lado de Villeta, que era todo eso era todo Mosquera. Poco a poco, pues a medida que fuimos viniendo, fuimos viendo el cierto progreso, pero uno lo veía desde el tren o desde el bus al pasar por acá. Como te decía, no teníamos sino un solo referente de parar, que era la iglesia, a, a saludar a María Auxiliadora. Eh, Poco a poco, algunos compañeros míos, parientes míos, fueron llegando a Mosquera bajo la cuestión de que Mosquera iba a convertirse en de pronto el sector industrial de Bogotá. Entonces empezaron a llegar Ramo, Pabsa y una serie de fábricas, Doria, ¿no? A donde ahí viene uno de mis críticas siempre. Es a veces más barato ir a comprar lo que producen en Mosquera, ir a Bogotá y volver y gastarse la ida y vuelta que comprarlo en Mosquera porque lo venden más caro que en el mismo Bogotá, lo que se está fabricando acá. Eh, eh, para mí fue una sorpresa grandísima encontrar que había gran cantidad de barrios que ya nos estaban juntando con Bogotá y con Mosquera, como hicieron con Tibón y con Bosa y con esos eh, eh, pueblos, barrios que se fueron convirtiendo allá. Y para mí eso es una parte triste de Mosquera, porque Mosquera era como un descansadero, una cosa aparte. Ya había salido uno de la pelotera de Bogotá, ya había salido uno de el tráfico, del estrés de Bogotá. Y ya cuando llegaba uno
pasaba por Fontibón, que se volvió barrio, y ya llegaba una Mosquera, ya era aparte, ya era una cosa que había progresado, sí, pero no el desorden que se volvió Bogotá. Entonces, eso es una de las cosas que he notado y que me ha llamado muchísimo la atención. Obviamente, las obras que se han hecho alrededor de Mosquera han sido fabulosas, ¿no? Uno incluso utilizaba muchísimo para bajar a Girardot, venirse por Mosquera y coger la variante por la mesa. Y era un descanso de la gran carretera que habían construido hasta Girardot, poder pasar por Mosquera. Ese era otro referente que tenía Mosquera. A ver, ¿qué he notado? He notado, por ejemplo, el progreso en educación. Pues ya el hecho de que en este momento estén anunciando 4 universidades en Mosquera no es gratuito para Mosquera. Mosquera, en el momento en que yo llegué, una de mis primeras impresiones fue Mosquera se volvió una ciudad de educación, especializada en educación. Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar la cantidad de colegios que hay. Atreverme a salir a la tercera a las 12 del día caminando cuando vienen del centro hacia sus barrios, hacia sus ciudades, hacia sus sitios de vivienda, todos los muchachos que vienen de la Merced, de los Sagrados Corazones, del San José, tanto que incluso ya uno los tiene como calibrados los turnitos de salida y de llegada hacia sus barrios. Fue emocionante ver lo que fue el desarrollo del sitio de auditorio, piscinas, me tocó ver la construcción de las piscinas, biblioteca, que no lo encuentras tú en otros pueblos, ¿no? Se me ha dañado un poco el tránsito en Mosquera en el tiempo que he estado acá. Se ha arreglado en otros sentidos. El semáforo más peligroso del mundo, tercera con tercera, lo lograron organizar. Todavía les falta mucho para entrar en razón a los conductores correcaminos, ¿no? Y que no respetan a la gente. Pero todo eso ha sido progreso, ha ido progresando. Y eso me ha fascinado a mí de Mosquera, ver nacer y crecer la gran ciudad. Lo que me da miedo es el pronóstico que hay a nivel sociológico de que en el año 50, del 2050, la sabana de Bogotá ya va a ser una sola ciudad, a donde todos los pueblos que estamos alrededor se van a convertir en barrios de Bogotá, que esperemos que no se vuelvan barrios de Bogotá, sino que sean ciudades independientes aparte de la gran Bogotá.